Hola, muy buenas tardes. Como ustedes recordarán, mi nombre es Evelyn y en esta oportunidad vamos a realizar nuestro segundo laboratorio que corresponde a densidad y cálculos de densidad. Bueno, la densidad, como ustedes recordarán, corresponde a una propiedad intensiva de la materia. Esto quiere decir que no depende necesariamente de la masa. La densidad es una magnitud escalar y permite entonces medir la cantidad de masa que existe en un determinado volumen para cada tipo de sustancia. Cada sustancia o cada material va a tener su propia densidad, ¿ya? Esta es una de las propiedades que se comparte tanto en el área de la física como en el área de la química y sirve y es ampliamente utilizada porque sirve tanto para sustancias líquidas, sólidas, como también para sustancias que se encuentran en estado gaseoso. Vamos a encontrar que la densidad se designa con la letra ρ y que se calcula en base a la relación que existe entre la masa y el volumen. Podemos decir también a través de su fórmula que la densidad es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen. Las unidades que se utilizan en el sistema internacional para representar la densidad son principalmente la relación entre kilogramos por metros cúbicos, gramos por centímetros cúbicos. También la podemos encontrar en kilogramos por decímetros cúbicos y también, por último, en gramos por decímetros cúbicos. Esta se utiliza específicamente para gases, porque como ustedes saben, los gases contienen una masa bastante pequeña y ocupan un volumen amplio. Desde el punto de vista de la química, a nosotros nos sirve conocer la densidad, ya que es un parámetro interesante a la hora de poder generar o de poder separar una mezcla. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una mezcla de agua y aceite, podemos ver que el agua, ¿cierto?, se va a la parte inferior, mientras que el aceite va quedando en las zonas superiores de esta mezcla heterogénea, ¿ya? Y esta separación y la posición de la cual van a tener estas sustancias se debe principalmente a la densidad de las mismas, ya que el agua es más densa que el aceite. Acá, por ejemplo, en la diapositiva, nosotros vemos un ejemplo también de que el agua tiene una densidad aproximada de 1 gramo por centímetro cúbico, mientras que el plomo, que es una sustancia, ¿cierto?, mucho más pesada, mucho más densa, tiene una densidad de 11,35 gramos por cada centímetro cúbico. Bueno, la densidad también va a depender de algunos factores. El principal factor del cual depende esta densidad va a corresponder a la temperatura. ¿Por qué a la temperatura? Porque recordemos que la temperatura tiene efectos directos sobre la dilatación de los cuerpos. Por lo tanto, si un cuerpo es sometido a un aumento de temperatura, este se va a dilatar, de tal manera que su volumen va a aumentar, ¿ya? Y como sabemos que el volumen es inversamente proporcional, ¿cierto?, a esta densidad, un cuerpo que tiene un mayor volumen va a tener una menor densidad. No así, ¿cierto?, en el caso de que disminuya la temperatura. Si yo disminuyo esta temperatura, ya lo que va a ocurrir es una compactación de las partículas que forman parte de este cuerpo, de tal forma que el volumen se va a ver disminuido. Para la parte experimental de este práctico de laboratorio, nosotros vamos a evaluar entonces la densidad de cuerpos sólidos y la densidad de estos cuerpos sólidos se mide el volumen en base al desplazamiento de agua que son capaces de generar, ¿ya? Para ello entonces nosotros también debemos considerar dos factores extra a la temperatura y uno de ellos es la profundidad de inmersión del cuerpo. Debemos medir el desplazamiento de volumen
de tal forma que el agua cubra por completo al cuerpo que se sumerja en el equipo. En este caso nosotros vamos a utilizar como material, ¿cierto?, de medición una bureta, y el agua debe estar por sobre entonces el cuerpo inmerso al interior de esta probeta. También debemos considerar la presencia de las burbujas de aire en el agua, porque estas burbujas nos van a causar una medición errónea a la hora de poder evaluar el volumen exacto de los cuerpos. Para determinar la masa de los cuerpos de los cuales nosotros vamos a medir su densidad, vamos a utilizar una balanza. Bien, a continuación, dentro, ¿cierto?, de la descripción, ustedes van a poder encontrar un video en el cual se va a mostrar este procedimiento experimental. Bueno, para evaluar esta práctica de laboratorio, entonces, ustedes van a realizar un informe de laboratorio, al igual que la sesión pasada, y este informe de laboratorio debe contener una breve introducción. En esta introducción, ustedes deben explicar principalmente qué es la densidad y cuáles son los usos que se puede dar a esta propiedad de los materiales. Además, deben indicar los resultados y la discusión de estos resultados. Cuando hablo de resultados, me refiero a que ustedes deben calcular la densidad del agua a través del picnómetro y deben calcular la densidad de los dos cuerpos sólidos. ¿Cómo lo van a hacer? Recuerden que eso se hace mediante la relación de que la densidad es igual a la masa partido por el volumen, ¿ya? El informe además debe contener bibliografía de dónde ustedes sacaron la información necesaria para poder explicar esos resultados, que son más bien la discusión. Y por último, debe estar el cuestionario resuelto, que se adjunta a continuación en la diapositiva. Este informe se debe subir a la plataforma ADECA y puede ser ya sea en formato Word o formato PDF. Cualquier duda, recuerden, pueden hacerla vía correo electrónico y nos vemos entonces la próxima semana.